de cierta manera, usted me había comentado una vez que usted decía, honestamente, si se abre, que no me quería tener. Sí, eso ahí quería llegar. Ella fue a un retiro espiritual donde una pastora le habló y le dice de que la quería cargar como bebé, acurrucarla como no fue acurrucar en el vientre. Y vos veniste asustada y me decís, usted quería abortarme. Y yo te dije, no, yo no quería abortarte. Pero muy adentro yo digo, ¿cómo sabe que sí yo no la quería tener? Y yo me abrí con vos y yo te dije, realmente yo no te quería tener, Cris. Hola, bienvenidos al podcast de Osmania. Bienvenidos a este nuevo proyecto que creemos y tenemos fe que viene del corazón de Jehová. Quiero que sean parte de esto, de los milagros, de los proezas, platicar con ustedes de tantas cosas que Dios ha hecho, no solamente en mí, en mi familia, sino a muchas personas. Traeremos invitados, traeremos muchas personas que Dios ha sido la parte esencial y la roca angular en su vida, así como lo hace en cada uno de nosotros. Así que yo quiero compartir con ustedes tiempos maravillosos, realmente tiempos de milagros y testimonios de milagros que queremos que sean transferibles a ustedes, que lleguen a ustedes. Así que lo que ha hecho el Señor en nosotros, quiero transferirlos también para ustedes. Y hoy, para iniciar, tengo de invitada especial a mi hija Cristal, una persona que es parte de la afirmación de lo que Dios ha hecho también en mi familia y sigue haciendo en mi generación porque es una continuidad del amor de Dios en ellos. Mi nombre es Cristal, yo soy, como ella decía, soy hija de Osmania. Y cuando pienso en este podcast, este tiempo que vamos a compartir, me emociona mucho porque es compartir, siento que como que nos tenemos unas mujeres y platiquemos y compartamos desde el corazón lo que Dios ha hecho en nosotros. Y me encanta porque la palabra dice en Apocalipsis que vencemos con el testimonio de nosotros y el poder de la sangre. Entonces lo que Cristo ha hecho en nosotros y el poder de la sangre es poder. Y creo que este podcast va a ser un tiempo de eso, de que nuestro testimonio y en el nombre de Jesús va a bendecir a muchas personas y va a ser de mucho aliento a las personas que tal vez necesiten una palabra de aliento, va a ser de ánimo para las familias tal vez que están peleando por su familia y así. Queremos presentarnos como quién es Osmania y quién es Cristal. Osmania es una mujer, gracias a Dios, casada. Tengo 5 hijos. Tengo casi 6 nietos con 2 que vienen en frutos, ya ahí bendecidos en el vientre de su mamá. Y estoy realmente siempre cada día en construcción con Dios. Y eso de lo cual él viene, ese arquitecto estructurando Osmania, es del que quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Cristal, como les había dicho anteriormente, estoy casada, llevo ya casi 2 años de casada y tengo una bebecita de 4 meses y medio. Y creo que estoy en esa temporada donde la maternidad es nuevo para mí, como una temporada completamente diferente, pero ha sido bonito como encontrar al mismo Dios. Temporada diferente, siento que soy una persona diferente en varios aspectos, pero Dios siempre ha sido igual y me ha encontrado y me ha abrazado en esa temporada igual. Es increíble escuchar a Cristal con la firmeza y eso me recuerda algo que me afirmó cuando conocí a Cristo y tenía a mi familia iniciando en un caminar con Jesús. Y es el versículo que todavía actualmente tengo en mi casa y es Josué, que dice: mi casa y yo serviremos al Señor. Esa determinación es la que ahora puedo ver reflejada en vos, Cristal, cuando hablas así con tanta seguridad en lo que estás confiada en caminar de Cristo. Hay una de las cosas que me gusta, Cristal, porque puedo ver desde cada uno de los nacimientos de mi hijo, puedo verlo y quiero compartirlo hoy, es que cada uno de mis hijos conforme nacieron tienen algo que Dios proyectaba para mi vida, para acercarme más. Y una de las cosas que puedo decirte a vos y que te he dicho desde pequeña, creo que sabes, es que cuando
vos llegaste a mi vida, supe que venía a mi vida a nacer, a ser parte de mi familia, de mi generación, pude verte como una Esther y es lo que he visto en la continuidad de tu vida. Y escuchándote hablar, te decía, con tanta firmeza, puedo notar cómo eso te ha afirmado. Una mujer te he visto una mujer intercesora, una mujer que ha orado aún, oró por su esposo, oró por su hija, ha orado por lo que continúa Dios llevándote en vos y en él. Entonces, verte a vos en mi vida como a pesar de que yo era una mujer que trabajaba con papá hoy y todo, y no nos daba poco tiempo, pero vos siempre estabas ahí, siempre a la iglesia, siempre llévenme, hoy hay esta actividad. Entonces siento que eras esa intercesora y desde que naciste, como te digo, has sido esa niña que nació bajo ese propósito, así como cada uno de tus hermanos, pero de diferentes formas han sido parte. Y entonces es algo que yo me gusta, quiero llevarlo a ustedes madres, porque abran los ojos espirituales, que se den cuenta que el nacimiento de un hijo viene con un mensaje del reino de Dios, con una proyección, con un anuncio de los propósitos que Dios quiere. No solamente afirmarte a vos como madre, sino también decirte cuál es el propósito de tu hijo. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. Para mí, Cristal, desde que vino a mi vida, yo dije, esta es la Esther que viene aquí con un rompimiento como intercesora a nuestra casa. Sí. Y creo que tal vez al inicio, usted cuando yo nací, no lo miraba completamente porque me pasa con Tessa, estoy conociendo a la bebé y todavía conociendo su personalidad, pero sí, ya hay cosas de ella que yo puedo decir es una mujer, va a ser una mujer así. Cuando vos naciste, algo gracioso era que la mirada de ella tiene una mirada hermosa, grande. Y cada vez que me mirabas como bebé, era algo que como que me hablaba y yo me podía conectar con vos. Yo digo, es el tiempo que estamos a nuestra edad y todavía hay miradas que estamos así, nos miramos y yo puedo entender lo que vos me decís. Entonces, esa parte te das cuenta qué es lo que trae tu hija. Entonces, puedes conectarte con vos y nos pasó en muchas situaciones que estábamos lejos, pero nos conectábamos, vos me llamabas, está pasando eso, o yo te decía, no me has contado esto. O en la madrugada nos levantábamos al mismo tiempo y tal vez yo en otro país, ella en otro país, y sabíamos que era el Espíritu Santo, pues como Sí, conectándonos. Habían situaciones que también vos estabas pasando y yo te decía, te llegaba con algo y vos me decías, ¿cómo supo eso? Y esas conexiones, eso es lo que en esto hoy queremos proyectarle. Creo que Dios nos está dirigiendo hoy a las mamás para despertar ese reconocimiento del propósito de tu hijo a tu vida. ¿Por qué está tu hijo? Hay y nuestra responsabilidad como madres también. Porque algo que yo me acuerdo y no se me va a olvidar, que fue cuando usted me empezó a hablar y me decía, vos sos una Esther. Sí. Estábamos en una reunión hace años atrás. Era como una célula, un círculo de matrimonio y empezaron a orar por sus hijos. Sí. Y el líder empezó a orar y dijo que la hija Esther y empezó a mencionar varias mujeres de la Biblia. Y cuando terminó esta reunión, mi mamá me dice, vos sos con Esther. Él estaba orando, pero yo sentí que vos eras una Esther. Y eso me marcó a mí, o sea, me marcó toda la vida, que en el momento no lo entendí, porque estaba más pequeña. Pero ya cuando me llegó mi momento que busqué al Señor y todo eso, y conocí la vida de Esther, fue como que el Espíritu Santo me habló a mí. Ya usted me había dado esa palabra, porque nosotros los padres tenemos una legalidad. Me dice mi Pastor Martín, me dice, nosotros tenemos una legalidad sobre nuestros hijos. Entonces, en el cielo, eso es así. Yo tengo una legalidad sobre Tessa. Entonces, mis palabras, lo que yo hablo sobre ella, lo que yo le digo,
eso tiene poder. Así. Entonces yo me acuerdo que cuando leí, y en versículo específicamente que es Esther 4:14, ese me marcó para toda la vida y lo quiero leer porque dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. Y quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este. Entonces, eso a mí, cuando yo leí ese versículo, viniendo de ese momento de estar luchando que, con depresión, pensamientos suicidas, y yo leer esto, fue como que el Espíritu Santo me habló y me dijo, vos sos escogida, vos llegaste para un tiempo como esto. Pero algo importante que quería mencionar es que usted ya me había hablado esa palabra años atrás. Y llegó el momento que vino a vida, ¿me entiendes? En el momento que ya Dios había determinado que iba a venir a vida. Entonces tiene que ver con que nosotros los padres hablemos sobre nuestros hijos, pero también, como usted decía, no solo que dijo, abrir los ojos espirituales. Porque si andamos viendo solo de forma natural, nos vamos a perder de todo lo que Dios quiere hacer. Y lo vamos a ver todo como lógica, lo vamos a ver todo como, no, no. Pero si abrimos nuestros ojos espirituales, el Espíritu Santo nos va a hablar y te va a habilitar. Es como que te pone un lente el Espíritu Santo y va a empezar a ver cosas que no veías naturalmente. Y esa es la vida del Espíritu, que estamos llamados a andar como cristianos. Y vos mencionaste hace poco, Cristal, sobre que tuviste una depresión. Y una de las cosas que yo recuerdo cuando pasaste eso es que yo recuerdo desde tu nacimiento. Y yo me doy cuenta desde que cuando que yo estaba embarazada de vos, yo un poco de temor porque era mi tercer hijo y tenía apenas 20 años. Y recuerdo que estaba llena de temor y yo decía, yo no quiero estar ahora embarazada, tercer hijo, no, no. Y yo recuerdo que pedía, no quiero que no esté embarazada, Señor, 3 hijos, tengo 20 años. Y todo eso llegó un momento de que desde ahí el enemigo quería como negarte porque introdujo temor a mi vida. Luego, después de eso, viene y vos... Y de cierta manera, usted me había comentado una vez que usted decía, honestamente, si se abre, que no me quería tener. Sí, eso ahí quería llegar. Ella fue a un retiro espiritual donde una pastora le habló y le dice de que la quería cargar como bebé, acurrucarla como no fue acurrucar en el vientre. Y vos veniste asustada y me decís, usted quería abortarme. Y yo te dije, no, yo no quería abortarte. Pero muy adentro yo digo, ¿cómo sabe que sí, yo no la quería tener? Y yo me abrí con vos y yo te dije, realmente yo no te quería tener, Cris. Yo estaba pidiéndole a Dios no y buscando hasta con las personas que tal vez con un té pueda venir la menstruación, con eso. Se imagina una falta de conocimiento de Dios total. Pero desde ahí, o sea, el enemigo quería bloquear la vida de Cristal, porque cuando te das cuenta, luego me doy cuenta y venís y pasás el proceso de la depresión, me decís, estoy pasando por esto, yo me asusto y lo primero que te digo, oremos y nos vamos a orar. Y yo creo que es esa parte que vos la tenés que hablar. Sí. Yo creo que no, en ese momento no estaba tan receptiva a las cosas de Dios cuando estaba pasando ese momento de depresión, pero sí fue un momento como bien oscuro en mi vida porque yo me acuerdo que yo tenía esos pensamientos de muerte, o sea, me atacaban, yo decía, me quiero morir. Es más, una vez escribí una carta y yo dije, ya no aguanto más. Y creo que tenía que ver mucho, que esto sería otro tema para otro momento, que abrimos puertas al enemigo leyendo libros, tal vez que no me alimentaban para bien, páginas que escuchaba de personas que estaban pasando por suicidios y que se querían matar, y todo eso me alimentaba mi espíritu y en vez de ayudarme, me llevaba a querer hacerlo. Sí. Pero recuerdo que hubo un momento en mi vida que ya Dios venía trabajando, porque hicimos esa oración, pero
tal vez fue el comienzo, no fue como el rompimiento desde mi perspectiva. Y recuerdo que fue un enero, estábamos sentadas y usted estaba con una amiga y de repente sonó una canción que se llama Perfume a tus pies. Sí. Y yo estaba ahí, yo creo que usted ni se dio cuenta de lo que estaba pasando en mí, pero yo escuchaba esa canción y el Espíritu Santo me ministró en ese momento. O sea, nadie me habló, o sea, usted ya me había hablado, tal vez había orado por mí, pero fue el Espíritu Santo en ese momento que me ministró y yo dije, yo quiero del Señor, eso es lo que necesito. Y un año después, y pasé un año como de que estaban las cosas, y iba a la iglesia y así, pero no había todavía ese rompimiento. De repente tenía esos pensamientos, de repente estaba como que así, ¿me entiendes? Como cuando uno inicia su vida cristiana y estaba con... Pero fui a ese retiro y creo que ahí fue donde realmente hubo una determinación en mi corazón. Y fue cuando vine y creo que ahí también Dios como que sanó nuestra relación tal vez, porque Sí, como mamá. como mamá e hija, porque yo vine a ese retiro y yo le dije, una pastora se me acercó y me dijo, mira, estaban ministrando acerca del aborto en ese momento. Y la pastora se me acercó a mí y me dijo, te voy a agarrar como una bebé, y literal me cargó y me dijo, Dios te dice que desde el vientre, aunque no Te fuiste querida, acurrucaban, te desde querían. en el inicio, me dice, Dios sí, y Él te cuidaba, me dice. Y ella me cargó así, y eso para mí fue como cuando uno quiere arrancar un palo y arranca de raíz. Siento que Dios en ese momento agarró toda esa tristeza y depresión y ¡pum!, la arrancó. Entonces, y ahí sí fue donde inicié mi proceso de cómo sanear de la depresión. Y recuerdo algo que me encantaría compartir, porque tal vez hay personas que están pasando por eso, o tal vez tu hija está pasando por un proceso de depresión y todo eso, es el poder de la oración de una madre, porque yo sé que usted oraba por mí, aunque tal vez no fue parte de ese rompimiento en ese momento, fueron oraciones contestadas. Y definitivamente quien hizo todo eso fue Dios, Fue el Espíritu Santo. El Espíritu Usted no Santo me estaba ahí. forzó. Nada. Entonces, pero hay algo que yo quisiera que me des permiso de poderlo mencionar acá, que cuando estaba en eso llegamos, oramos, pero recordar, si me das permiso de entrar más profundo Como al una tema. luz que entró. Ajá, pero recordar, ella se cortaba, ella se hacía señas en sus manos. Y esa vez que oramos, yo recuerdo que cuando vos me decís, estoy pasando esto, fue algo que en mí me dio fuerza de ir, orar por ella y oramos fuerte, ¿sabes? Y vos me dijiste, hay una luz, las dos lo sentimos, una De luz. repente fue como que vino, se me había olvidado eso. Sí, había una luz y no supimos porque estábamos Estábamos en tu como habitación, cerrados. estaba oscura, no había nada de luz, estaban las cortinas cerradas, nadie había entrado, las puertas estaban cerradas y experimentamos eso realmente y no lo quería dejar pasar porque Dios es un Dios sobrenatural, sin límite y muchas veces creemos que son cosas de nosotros que lo imaginamos, nosotros literales, puedo decir, sí, sí, lo vivimos. Lo vivimos y recuerdo que tus señas se te fueron quitadas de tus manos. De verdad, no me acuerdo. Tenías señas aquí y esa vez lloraste y me dijiste, no tengo señas. La única seña que tiene ahí fue porque se cortó sin querer con algo que iba a desfilar pequeñas cejas. ¿Te acuerdas que? Entonces, yo por eso le pedí permiso a ella porque yo quería compartirlo esto. Y vamos haciendo énfasis de estar con los ojos espirituales abiertos como madre. Que la madre, los padres en sí tenemos papeles diferentes, pero el de la madre es de edificar, de crear. Entonces, esa parte yo sí la recuerdo de que vos me dijiste llorando, mis marcas no están. Dios no solamente te limpió las marcas de tu corazón, sino también las físicas. Y vos no las... Y en ese momento tal vez no lo entendía tanto como le decía, como que, pero todo es un proceso. Y creo que eso también
el no desanimarte si estás orando por tu hijo es un proceso. O sea, hay veces queremos que Dios responda ya y que ya le quite o que ya, pero es un proceso. Sí. Y tal vez desde que inicié esa pequeña oración, desde que inicié esa pequeña intercesión a favor de la vida de tu hijo, ya hay un rompimiento. No lo va a ver tal vez, pero ya hay algo que se está empezando a romper, porque así pasó. A ver, miremos, fue un año antes de que Dios literalmente desde ese momento a cuando yo dije, ahora sí, ahora sí ya no quiero nada. Solo había, el Espíritu Santo estaba preparando algo ya. Sí. Y creo que algo que me gustaría compartir también fue que otra vez tiene que ver con la oración de la madre, pero también lo que Dios ha hecho en mi vida, un poco de mi testimonio. Eso es lo principal. Sí, que recuerdo que yo le decía, Señor, por favor, ya no quiero tener estos pensamientos. Yo no quiero tener pensamientos de muerte. Y yo oraba, y esa era mi oración casi diaria. Y llegó un momento que la dejé orar, y un momento que pasó tal vez un transcurso de año, y yo volteé a ver atrás, así. Yo dije, wow, no he tenido estos pensamientos por cuánto tiempo. Y fui sanada y fui liberada literalmente de eso. Dios me sanó y me liberó. Y tuve una experiencia que fue cuando yo dije, aquí Dios ya me confirmó que amé. O sea, fue la confirmación en mi corazón que había sido libre de eso. Porque las personas que han pasado por eso entienden lo que es lidiar con ese tipo de pensamientos. Sí. O sea, tal vez si no has pasado por eso, no lo entendés, pero si ya pasaste por eso, sabes que es difícil y a veces ni lo querés tener, pero es una lucha. Y en ese estuve yo y recuerdo que estaba en una situación de adolescente, un momento difícil en mi vida ya después. Y me acosté en la cama y de repente empecé a llorar porque estaba pasando por algo y se me vino ese pensamiento. No quiero vivir, como que por 5 segundos. Y de repente yo no sé cómo explicarlo. Yo solo sentí la presencia del Señor y que me estaba llenando mi corazón. Ahí en mi cama solita acostada. Y yo fue como que no me habló Dios, pero el Espíritu Santo me estaba ministrando y yo sabía que era más, sabía que había vida, que había propósito y ese pensamiento, ¡pum!, nunca me volvió. Wow, qué maravilloso todo, porque hay cosas que hasta ahora, hasta ahorita conversándolas con vos me estoy dando cuenta, como eso que estás diciendo ahorita. Hay cosas que sí, yo estaba presente como mamá y que estaba ahí, pero hay cosas que solo vos las has vivido con el Espíritu Santo, solo con Él, esa vivencia con Él, después de que hubo esa restauración y esa sanación en tu vida. Y eso la otra vez estábamos hablando cuando hicimos un en vivo en un TikTok, en mi TikTok, y hablábamos sobre, creo que era de la tecita y todo eso, y hablábamos de los Goliat que habían sido derrotados. Y yo escucharte hablar eso es darme cuenta que como madre pasamos, mire, como madre pasamos situaciones que creemos y nos llegamos a detener y decimos, ¿por qué la estoy pasando? ¿Por qué la estoy luchando? ¿Por qué me ha tocado a mí? Y yo escuchar ahora a Cristal hablar y yo digo, son los Goliat que me tocó a mí derrotar para que ella luego los tenga libres y para que Tessa ahora vaya con libertad. Entonces hay cosas que creemos en el proceso que la estamos viviendo que son catastróficas, que no las vamos a liberar, pero la forma que yo les puedo decir que se puede liberar es seguir confiadamente, aún en el proceso que viva, aún como las situaciones o viendo, porque cuando a mí Cristal cuando vos me decís, estoy pasando por esto, y vos me decís, tengo pensamientos que me quiero morir, me decís, y yo te miro a vos rayada tus manos, entonces para mí eso, por un momento interno, yo me desesperé, yo sentí, mi hija se va a matar. Llegó esos minutos, o no sé si fueron media hora, una hora, y a mí yo lo que dije, aquí la única forma de que mi hija sea liberada de ese espíritu de muerte que ella está hablándome, literal, miré
miré a alguien que te quería matar cuando vos me estabas diciendo eso. Y yo le doy gracias a Dios. Realmente ahorita estoy como, me da como ganas de llorar, darme cuenta cómo Dios en ese momento me dio la fuerza para decirte, vení. Y no se me olvida porque estamos aquí mismo en la casa, en el comedor, y vos me decís, estoy pasando eso. Y yo solo levanto tu mirada, te miro y solo vamos a orar y te tomé la mano porque en esa temporada estaba viviendo con la abuelita, que es otra cosa que después vamos a hablar. Y nos cruzamos y empezamos a orar. Esa, solo puedo decir, solo puedo decirle que fue el Espíritu Santo dándome fuerza. Wow, me conmueve realmente, porque recordar es eso, recordar toda, te llena el corazón de gratitud y te das cuenta en todas las cosas que ahorita estamos recordando de las grandezas que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y no solo con vos, lo ha hecho con tus hermanos, tus otros hermanos, él ha estado ahí. Pero hablando de vos, Cristal, quiero más o menos que vos me digas cuál es la diferencia que experimentaste con Tecita, con tu embarazo, con ella, cómo fue. Aunque algo breve, porque sé que no es parte, pero yo siento que de lo que hablábamos de los Goliat que vencemos, entonces, cuando vos estuviste acá, durante mi embarazo con vos fue diferente y el tuyo ya fue otro. Entonces, quiero que compartas con las personas eso. Yo creo firmemente que todos vamos a enfrentar Goliat siempre, pero van a ser diferentes. Porque usted cuando decidió, voy a seguir a Cristo, ya desde ahí cayó Goliat, desde ese momento. Y creo que eso hizo la diferencia en mi embarazo, porque usted vivió en sus primeros 3 embarazos sin Cristo. Sí. Entonces, yo ya viví mi embarazo con Tessa, con Cristo, con un entendimiento de lo que hablábamos, de que mi palabra, mi oración, por verlo en usted, tiene poder sobre mi hija. Entonces yo ya sé, yo ya vine y yo dije, no, mi hija necesita ser orada. Y recuerdo que desde el que me di cuenta que estaba embarazada, en el app me decía que era lo que se iba formando cada día. Y entonces yo vine y empecé a orar conforme se iba formando. Esta semana se va formando, digamos, se le está formando mejor los oídos. Señor, empecé a orar y santificar los oídos de Tessa. Sus pulmones, empecé a orar. Me encanta una canción de Brandon Lake, es un cantante cristiano. En inglés se llama Gratitud, en español la canción. Y al final de la canción él dice, levántate ese león que está ahí, básicamente en esos pulmones. Entonces yo oraba eso sobre ella, que esos pulmones de ella sean pulmones que sean para alabar a Dios, que sean usados para alabar a Dios. Entonces eso lo pude hacer porque usted ya había derrotado el Goliat. Y había Cristo en la vida de nosotros. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que entender. Al final Tessa va a tener su Goliat. Pero la diferencia es que ahora está Cristo en su vida. Ella va a tener cosas que va a tener que luchar como todo niño, como todo adolescente, como toda mujer de adulta, pero con Cristo. Y eso cambia la ecuación totalmente. Y el resultado totalmente. Wow, es realmente hermoso que estemos compartiendo esto como mamá, como hija, y escucharte y verte a vos hablar como madre de una bebé hermosa que me siento tan feliz y tan agradecida con Dios que no tenés idea de cada cosa que voy viendo. Y realmente como abuela también ha sido otra experiencia, porque recuerdo que me has permitido llegar a Tessa desde que nació. Entonces, con mis hijos, una vez tenía Tessa acurrucada, pero estaba inquieta y empecé a cantarle despacio, a susurrar, a orar con ella, a caminar y le decía a Cristal,
no sé, es algo tan diferente porque es crearle un ambiente y es tan bonito, pero es como vos decís, es otro tema. Tenemos tantas cosas por comentarle, tantas cosas por compartirle que realmente estamos creyendo en Dios que lo que Dios ha hecho en nosotros y ha sido esto de lo que pasaste, María Cristal, son proezas del Señor, el sanarte, el liberarte de eso que te seguía, que te acusaba, era como una espada acusándote de muerte, de que no debiste, no debes vivir, o sea, fue desde el vientre, es algo bastante fuerte. Y como mamá, realmente el darme cuenta que Dios ha estado ahí conmigo. A veces, a veces como mujeres que no estamos siguiendo una vida en orden, en Cristo. Para mí, esa era una temporada donde yo realmente sí conocía a Jesús, ya había aceptado a Jesús, pero no me había determinado a vivir para Jesús. Y eso es otra cosa. Entonces, eso nos hace más frágiles como mujeres, como personas, no solamente como mujeres, como personas. Hombre y mujer nos hacen más frágiles ante todas las acechanzas que el enemigo quiere robarnos, pero sin embargo la misericordia, la gracia, el alcance de Dios, su amor es el que nos guía y eso es el que me guió realmente a estarte afirmando, a estarte llamando así, o sea, y las personas que te han rodeado. En mi caso, personas que me han rodeado como la profeta Marta, que siempre estuvo presente en un momento conmigo y que para mí ahora son unos padres espirituales, personas que ha venido como nuestros pastores y muchos pastores que también nos han rodeado. Eso también hay que mencionarlo porque es parte de lo que te rodea también el pueblo de Dios y eso no ha sido algo que lo busquemos, ha sido Dios rodeándonos con su pueblo. Y son parte de mis oraciones cuando uno de ustedes, cuando te fuiste a la universidad, yo decía, Señor, rodéala con gente de tu pueblo, con gente que la continúe construyendo conforme a tu palabra, las experiencias de ellos también sean transferidas para Cristal y así ha sido para tus hermanos, pues así. Y algo que también, volviendo un poquito a lo que hablábamos al inicio, el poder de la palabra. Porque yo me acuerdo que cuando yo me iba a la escuela, y esto es otra enseñanza para los padres, hay veces cuando los hijos se van, la última conversación que tienen cuando van al colegio es pleito o algo así. Y yo me acuerdo que cuando yo me iba al colegio, mi mamá me decía una de estas dos frases. O me decía, que es una broma, en inglés Jesús está contigo. Y eso me afirmaba a mí. O me decía, recordar que sos como Esther, llena de gracia y llena de favor. Entonces, y en verdad que, aparte de que eso me afirmaba a mí, en verdad que Dios me daba gracia y favor con los profesores, con mis compañeros. Sí. Y yo decía, ¿qué? ¿Qué es esta magia? Sí, porque Pero rápido vos entraste a un colegio bilingüe donde toda tu primaria y tu primer año de secundaria lo tuviste con un nacional español y fue otro rompimiento que vamos a hablar adelante, pero sí, vos decías, ¿cómo lo voy a hacer en un momento? Pero qué bien eso que te el llegar a un nuevo colegio y todo eso, y Ajá. como que no conocía a nadie, nuevos compañeros, a veces no tenés tanta aceptación, o con los maestros y todo eso, pero la verdad que Dios siempre ha sido fiel. Igual cuando me tocó irme a la universidad, que es un testimonio Sí. que Dios abrió la puerta, y era eso de que ya mi mamá había hablado una palabra, siento yo, y eso ya me había como, yo ya tenía el plan. Así es. Él ya lo tenía. Él ya lo tenía. Sí. Pero creo que cuando las madres nos activamos y lo empezamos a hablar, hay más poder todavía. Y de una otra manera se nos hace a nuestro hijo más liviana la carga. Y sí, esa es una de las frases que yo con el inglés soy cero, mala con el inglés, pero siempre para
para ella que iba saliendo y ya ibas con tu, no, iniciaste sola, después con tu hermanito de ir a la escuela y cada vez es la fecha todavía que Oswald me busca y me dice, mami, Jesus with you. Y recuerdo una vez que me llamaste recién casada y me dijiste, no sé, me salió natural poderle decir a mi esposo, Jesus with you, le dijo a su esposo. Y cuando vos me dijiste eso, no te diste cuenta, pero yo me quedé aquí al otro lado del teléfono como lagrimeando porque yo dije algo tan sencillo que podemos hacer como madre, decirle esa frase y que sigue marcando y creerlo, eso sí, creerlo, eso hablaste bien, creer, porque al creer está ahí. Entonces, cuando vos me dijiste eso, yo lo compartí con otras mujeres y les dije, es impresionante cómo podemos afirmar y decirle esto a tu hijo y ver que ahora lo están haciendo, decir, realmente Dios ha sido bueno, definitivamente, viendo esa gracia y ese favor. Entonces fue un tiempo maravilloso el compartir con ustedes. Es un poco para que conozcan de Osmania, conozcan de Cristal, de lo que Dios sigue y seguirá siendo, porque Dios es un Dios de eternidad. Él continúa cada día de nuestra vida, cada mañana. Solo hay que estar expectante en lo que están haciendo, ser determinado en buscarlo, ser intencionales y buscar y creer, como decía Cristal hace poco, creer realmente que ahí está todo en Cristo Jesús.